Hoy queremos explicarte bíblicamente el tema de la confesión de los pecados hacia un sacerdote. Hay personas que llegan a decir, eso no es lógico, porque ¿cómo me voy a confesar con otra persona que quizás es más pecador que yo? Eso es imposible. Solamente Dios tiene el poder de perdonar pecados y ya. O hay otras personas que dicen, yo no me confieso porque dice la palabra que maldito al hombre que confía en otro hombre. ¿Cómo yo me voy a sentar o a arrodillar delante de otro hombre a confesar mis pecados? Eso es imposible. Será imposible para nosotros. Será ilógico para nosotros. Pero en el plan de Dios, en el pensamiento de Dios, sí es lógico. Y hoy lo vamos a explicar bíblicamente. Esta famosa frase de maldito el hombre que confía en otro hombre aparece en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y dice así: así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. El confiar en otra persona no significa que seamos malditos. Es cuando uno aparta su corazón de Dios y lo pone en la persona. Hay personas que piensan que el sacerdote actúa en su nombre o perdona en su nombre. No, Él perdona los pecados, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de Dios, no en su nombre. Alguien podría decir, no, pero estamos confiando en Él. No, no estamos confiando en Él. Estamos confiando en el Señor que actúa a través de Él, que es muy distinto. Una pregunta, usted cuando se monta en un bus, ¿en quién confía? ¿En Dios o en el chofer? Muchos dirán, yo confío en Dios. Ajá, ¿y si el chofer está borracho, usted se monta? No. Porque automáticamente también confiamos en la persona. Pero eso no quiere decir que hayamos apartado nuestro corazón de Dios. En cambio, cuando usted piensa que la persona te va a dar la salvación, eso sí es ser maldito, porque no podemos apartar el corazón de Dios. Eso lo dice Jeremías 17:5. Ahora la pregunta es, ¿solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados acá en la tierra? No. Dios le da ese poder a su Hijo Jesucristo, que se encarnó hace 2000 años acá en la tierra, en el vientre de una virgen, y ese Hijo le da ese poder a los hombres. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a buscar en la Biblia primeramente, ¿dónde Dios le da este poder de perdonar pecados a Jesucristo? Lo vamos a leer en la versión de Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. También aparece en Marcos, capítulo 2, del 2 en adelante, y aparece también en Lucas, capítulo 5, del 17 en adelante. Vamos a leer la versión de Mateo. Mateo 9, del 1 en adelante. Dice así: Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaban, este hombre blasfema porque solamente Dios tiene el poder de perdonar pecados. Jesús, leyendo su pensamiento, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Y Jesús dijo, para que ustedes sepan, para que ustedes sepan significa una noticia, algo novedoso, algo que no sabían, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús no solamente lo sana físicamente, también le perdona los pecados. Alguien podría decir, Dios le da el poder a Jesús, pero solamente se lo da a Jesús y a más nadie. No, no es verdad. Jesús también le da este poder a unos hombres. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 21 al 23, y dice así: Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre, como Dios Padre, me envió a mí, es decir, a Jesús, yo, dice Jesús, también los envío a ustedes. ¿Para qué? Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Jesús le da este poder a los hombres, el mismo poder que le dio el Padre al Hijo, el Hijo se lo da a hombres mortales
como usted y como yo, pecadores. Pero le confía este ministerio. Y más adelante el apóstol Pablo, que no estaba en ese momento, llega a decir en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17, 18, 19 y 20. Dice lo siguiente: el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, porque nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, que la Iglesia Católica llama también ministerio de la confesión, ministerio de la penitencia. El apóstol Pablo dice, nos confió el ministerio de la reconciliación. Un ministerio que los apóstoles, los que estaban allá con Jesús, lo recibieron. Y luego Pablo también lo ha recibido por la imposición de las manos, lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2 en adelante. La pregunta es, si estos hombres tienen el poder para perdonar pecados, ¿por qué nosotros nos cuesta creer esto? Vamos a leer otras citas más para que vayamos confirmando lo que estamos diciendo. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente: muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas, sus pecados. Déjame decirte que hasta el siglo XI-XII de la iglesia de la era, la confesión era pública. Es decir, en medio de la Eucaristía o en medio de la asamblea se levantaba la persona y decía, yo he pecado de esto, de esto y de esto y de aquello. Si, ejemplo, llegaba un hombre y decía, yo he cometido adulterio, adulterio, y la mujer estaba allí, la mujer no decía nada, pero después que llegaban a la casa se armaba el problema. Por eso la iglesia sabiamente, a partir del siglo XI-XII, aproximadamente, coloca que la confesión sea privada. Cada persona con el sacerdote. Y el sacerdote, en el momento de su ordenación, promete guardar el sigilo sacramental. Por nada del mundo, así lo maten, no puede contar nada de lo que la persona le confió. ¿Por qué? Porque él actúa en el nombre de Dios, no en su nombre. También dice Santiago capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: confiesen mutuamente sus pecados. Alguien podría decir, yo cuando me bauticé, ya grande, recibí el perdón de los pecados, es verdad, y ya estoy salvo. No, porque después del bautismo, sea la persona que sea, va a seguir cometiendo pecados, sean leves o sean graves, pero va a seguir pecando, porque todos somos pecadores, como dice 1 Juan 1:8. Sin embargo, tenemos que confesar mutuamente nuestros pecados en el ministerio de la reconciliación. Y oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. También dice Eclesiástico capítulo 4, versículo 26 lo siguiente: no tengas vergüenza de confesar tus pecados, ni pretendas oponerte a la corriente de un río. Es verdad, da pena, da vergüenza usted ir a confesar tus pecados delante de otro hombre. Mucha gente dirá, ¿qué me va a decir? Déjame decirte que el sacerdote, cuando usted va a confesarse, él sabe, él está claro que usted va a confesar no flores, va a confesar son porquerías, va a confesar son pecados. Él sabe eso, no se va a escandalizar, no va a decir, no, porque él sabe. Así que no tengamos vergüenza de confesar nuestros pecados. También dice Proverbios capítulo 28, versículo 13 lo siguiente: el que encubre sus delitos no prosperará, pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. El que los confiesa. Alguien dirá, no, yo los confieso delante de un árbol. Pero el árbol, ¿qué te va a decir? El árbol, ¿qué te va a aconsejar? Dice Marcos capítulo 1, versículo 5. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Nuevamente encontramos la palabra confesar sus pecados. Yo sé que nos da pena, yo sé que nos da miedo, nos da vergüenza, o la famosa frase, es que es más pecador que yo. No importa que sea más pecador que yo, es que el sacerdote no actúa en su nombre. La confesión no es a medida de la moral que tenga en ese momento el sacerdote, no.
No es a través de eso, es a través del ministerio que Dios le ha confiado. Porque si fuera por la moral, ¿quién sería digno? ¿Quién sería digno de predicar la palabra? ¿Quién sería digno de confesar los pecados? ¿Quién sería digno de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Quién sería digno? Nadie. Porque el Señor no llamó a ángeles, llamó a hombres, a pecadores. Y esto lo encontramos fácilmente en lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Muchas personas dirán, ajá, pero es que es más pecador que yo. Eso no importa, porque también los sacerdotes o cualquier persona están envueltos en pecados. Y ellos, al igual que usted y yo, deben buscar la manera también de confesar sus culpas y deben buscar la manera de llegar al cielo, buscar la salvación. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres. Recordemos que todo sacerdote no tiene una familia, no viene del cielo directamente, no es un ángel que ha caído del cielo, no. Porque un ángel no sería capaz de comprender a un pecador. En todo aquello que se refiere al servicio de Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Dice el versículo 2, Él puede mostrarse indulgente con los que pecan, por ignorancia y con los descarriados. ¿Por qué? Porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso el versículo 3, por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Un sacerdote también se confiesa. ¿Con quién? Con otro sacerdote. Porque también, al igual que cualquier persona laica, él también comete pecados. Ah, no, yo no me confieso porque es más pecador que yo. Ajá, pero ¿quién sería digno entonces de confesar? ¿Quién? Pero sin embargo, el Señor deja este ministerio a hombres. Un ministerio que ha pasado de generación en generación a través de la imposición de las manos, a través del servicio sacerdotal. Lo que llama la Biblia los presbíteros y los obispos. Ya para terminar, pues quiero aconsejarte que no dejemos que el demonio nos haga creer que esto no existe. No dejemos que el demonio se valga a veces de excusas o de calumnias o de comentarios que mucha gente inventa para que nosotros no vayamos a reconciliarnos con Dios. Hay un pecado en la Biblia, dice Mateo capítulo 12, versículo 32, que no es perdonado ni en este mundo ni en el otro, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál es esa blasfemia? Cuando usted no cree que el Espíritu Santo es capaz de actuar a través de otro hombre para perdonarte a ti los pecados. Y si usted nunca se confiesa, pues lógico que ese pecado no será perdonado ni en este mundo ni en el otro, porque usted nunca creyó, se burló de eso y nunca lo confesó. Mucha gente, yo sé que va a decir en los comentarios o va a colocar, eso es mentira, eso es sacar el contexto del texto. No, no es sacar el contexto del texto, esto es verdad. La iglesia desde el comienzo, desde el origen, desde los apóstoles, ha tenido este ministerio de la reconciliación. Que los que confiesan no son los más santos como todo el mundo creen y piensan que deben ser. Pero sin embargo siempre ha existido y va a seguir existiendo. Porque el Señor muestra su misericordia a través del momento de la confesión. Espero que puedas compartir este video con tus amigos, con tus familiares, con aquellos que todavía tienen duda acerca de este sacramento de la confesión. Que Dios te bendiga.